Y según la información que se maneja, ya no hay lugar ni en Formosa, Dani. No hay ni en Formosa, Clorinda, que tampoco, ¿verdad? Entonces, acá la pregunta es, si yo puedo, y cuáles son las condiciones que tiene mi familia en caso que quiera albergar a alguna persona o también quizás familia que venga para participar de la presencia del Papa Francisco en Paraguay. Así es, principalmente argentinos, porque según la información que se manejaba, por lo menos 1 millón de turistas argentinos estarían en esas fechas visitando la República del Paraguay en concordancia con la visita del Papa Francisco. Está con nosotros el padre César Llamosas, que es del equipo de hospitalidad del Papa, que insta a la gente precisamente a disponer de un lugar en su hogar para poder recibir a estas familias. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Y los preparativos, me imagino, ustedes están como locos. Estamos a full haciendo como un censo, justamente tratando de tener lugares en las familias para poder acoger a otras familias, no solamente del extranjero, sino también del interior. Porque muchos vendrán tal vez un día antes para poder descansar y luego ir al encuentro con el Papa. ¿Y cuáles son los preparativos? O sea, ustedes tienen más o menos como ya una lista, padre, de cuántas familias más o menos necesitan para poder ubicar, utilizando este término, a estas personas que van a participar de la presencia del Papa Francisco. Y nosotros no estamos haciendo un cálculo de cuánto necesitamos, sino hacemos un censo para todos los que puedan acoger a otra familia. Es decir, ya tener como que posibilidades para que no falten. Claro. Estamos viendo no solamente familias, colegios, tinglados, talleres, o sea, cualquier lugar donde nos ayuden a acoger a familias. No sabemos cuánto van a venir. Entonces preferimos tener un monto grande de hogares o de salones para recibir a cada persona que quiera venir a encontrarse con el Papa. Me imagino que también con las instituciones educativas que hacen a la Iglesia Católica, están las escuelas y colegios redentoristas, por ejemplo, que supongo van a suspender las clases en esas fechas y las aulas podrían convertirse también en una especie de habitaciones, padre. ¿No se habla de esa posibilidad? Así mismo, estamos hablando con los colegios católicos, también estamos hablando con los colegios nacionales, pero también tenemos que ver con el Ministerio de Educación, si en ese tiempo va a haber como un feriado, digamos, para que esos colegios también puedan acoger a las familias. Pues como vos dijiste, 1 millón de argentinos, o sea, no tenemos hoteles para 1 millón de argentinos. Diciendo solamente Argentina, también están diciendo que han ido de Brasil, de Chile y del interior del país, que también es principalmente, vamos a decir, el encuentro con el Papa es con la gente de Paraguay, o sea, vendrán de distintas zonas de nuestro país. ¿Prefieren venir a Paraguay y no a Bolivia o Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? ¿El Papa? No, los chilenos y los de otras nacionalidades. Claro, es justamente porque le queda más cercano. Ajá. O sea, para muchas áreas de la Argentina le queda muy cercano venir a Paraguay. Ahora, padre, uno que necesita, vamos a suponer que yo le quiera albergar, ¿cómo hago? Necesito contar con una habitación, con una cama, tiene que tener aire acondicionado, no tiene que tener aire acondicionado, hay que darle de comer. ¿Cuál es el sistema? Todo depende de tu generosidad. Nosotros estamos buscando hasta los garajes de los vehículos, decimos dejen afuera sus vehículos y nos dan ese espacio, porque no podemos decir que para todos tendremos cama o lugar con aire acondicionado. Un lugar por lo menos que esté techado, porque en esa época también es tiempo de lluvia. Entonces sería bueno un lugar techado. Estamos pidiendo a la familia lo que le nace en su generosidad. O sea, no podemos decir que todos tienen que dar de comer. Si la familia le nace, decir, bueno, yo le invito también el almuerzo, fantástico. Ahora, ¿cómo trabajar en esto que es muy sensible? Principalmente por las consideraciones que uno puede hacer en cuanto a la seguridad. ¿Ustedes pondrían en contacto de manera anticipada a las familias luego de este censo? Por ejemplo, familia Coronel Domaniski, que es mi caso. ¿Yo debo inscribirme como una familia acogedora o hospitalaria y entro en contacto con ustedes? ¿Ustedes me ponen en contacto eventualmente con alguna familia que va a venir? ¿O cómo se hace la operación? Nosotros estamos creando como una red. O sea, digamos que la arquidiócesis está dividido en decanatos, luego esos decanatos están formados por parroquias. Entonces la idea es que cada parroquia forme un equipo donde levante los datos de cada familia que pertenece a esa parroquia. Entonces la gente será derivada como, no individualmente, sino digamos como una comitiva a tal parroquia, digamos. Y allí se hace la distribución. Y ahí se hace la distribución por familias. O sea que uno va a conocer recién en el momento en que llega a la casa a la persona o a la familia que vos le vas a albergar. Así mismo. Ahí va a ser el primer Con contacto. una previa entrevista quizá en la parroquia, como para que haya una especie de reconocimiento mutuo.
¿O Digamos, la entrevista sería el día que llegue. Claro. Ahí sí, le acogería este grupo de personas de la parroquia y luego con un listado comenzaríamos a distribuir a las familias Allí o no hay, las salas. y allí no hay distinción, por ejemplo, padre, de qué edad, ni de familia, si es familia o persona individual. ¿Cómo se haría? Va a depender ya mucho de la familia acogedora. Así mismo. En cuanto al espacio que tenga, ¿verdad? El listado del espacio que tenga, porque el listado proporcionaremos nosotros a quién acogerán. O sea, nosotros ya daríamos, vamos a decir, el listado de las familias que acogen y el listado de quienes acogerán a tales personas. Ahora, si bien no se puede precisar la cifra o la cantidad exacta, el Papa tampoco confirmó la agenda oficial de actividades que tendrá, pero ya se sabe algunas cuestiones que son muy específicas. Ustedes, aún así, ¿cuánto estiman que puede llegar a ser la cantidad de personas que lleguen en esa fecha a nuestro país, o particularmente a Asunción? Estamos diciendo 2 millones. 2 millones. Se está pensando en eso, o sea... Sobre y esa base ustedes están trabajando. Sí, y algunos dicen mucho más, ¿verdad? O sea, por eso no tenemos un monto para trabajar. Pediremos y lo que la providencia dé. Qué compromiso es para la iglesia, padre, y sobre todo para usted, ¿verdad? Porque imagínense, porque vienen y de hecho de que van a buscar algún lugar para quedarse, y el tiempo también, Roberto, porque no solamente es para un día, es para 3 días, ¿verdad? Para los 3 días. Y eso dependiendo de cómo se han inscrito. Justamente hacemos nosotros el censo, estamos diciendo cuántos días pueden alojar. Puede ser un día. Hay gente que vendrá, digamos, a la madrugada, entonces sería más bien un momento de descanso y luego partirían a donde sería el encuentro. Por eso el censo está dividido justamente en cantidad de días de acogida y cantidad de días que el grupo quedaría también en Asunción. ¿Cuántos católicos tienen registrados ustedes en Asunción? Según algún censo que hayan hecho a través de las parroquias. No te ¿cuántas sabría familias? no te sabría dar esa información. Esa información sí es interesante, ¿verdad? Sí. Porque si de repente decimos que en Asunción hay 50.000 familias católicas, que es poco en realidad, pero te estoy tirando una cifra al azar, para 2 millones de personas no es suficiente. Por eso justamente estamos diciendo, nosotros haremos el trabajo hasta donde podamos, ¿verdad? Porque este no es un compromiso del comité ni un compromiso de la iglesia, es un compromiso de todos los católicos. Claro. Entonces, pero sabemos de que porque el no paraguayo... solamente estamos trabajando en Asunción, estamos trabajando también, vamos a decir, en San Lorenzo, Luque, Lambaré, todas las ciudades vecinas que pertenecen a la arquidiócesis. Claro, ahí se amplía mucho más el horizonte. Sabemos, Roberto, sabemos, padre, que el paraguayo es solidario y que se va a acoger a este pedido de la iglesia en esta oportunidad, y de que van a buscar la forma de llegar a ustedes para justamente poder albergar a esta cantidad de gente que está llegando y que quiere también tener un encuentro cercano con el Papa Francisco, y sobre todo la posibilidad de poder contar con instituciones educativas, que el lugar siempre es mucho más amplio, ¿verdad? La forma, no sé si ya dijiste o si podés reiterarnos, padre, de cómo yo puedo acercarme para ofrecer mi vivienda. Nosotros estamos haciendo el censo a través de las parroquias. ¿Por qué también está pensado así? Porque las personas que van a venir no son individuales, sino en grupos, pensamos las inscripciones. Entonces, para no poder dividir los grupos, hemos dicho que el censo se haga por parroquia. Entonces, la persona que quiere inscribirse va a su parroquia más cercana y dice, yo quiero ser una familia que acoge. Y ahí toma la secretaria los datos y al comité que está trabajando en esa parroquia se le informa de la familia que se ha ofrecido para acoger. ¿Tienen experiencias ya de algo parecido al menos? No de tamaña magnitud, pero algo donde también hayan recurrido a la hospitalidad de la feligresía y que se haya respondido en la medida de lo solicitado. Y digamos que de esto es algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Siempre se ha acogido, pero para encuentros pequeños que se realizan en alguna parroquia o algún seminario, pero de esta envergadura es la primera vez. Imagínate todo el movimiento. Uno solamente piensa ahora, y aún así seguramente va a ser insuficiente el imaginarse lo que va a ser particularmente la ciudad de Asunción en aquellas fechas con esa cantidad de personas, porque por curiosidad al menos van a querer venir a Asunción a ver qué hay. Y esto va a ser tremendo. Y me imagino ustedes que ya están con el estrés de tener que encargarse de que todo salga bien.
Padre, otra consultita que le hago yo ya dentro del campo espiritual. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes los sacerdotes de esta visita que hará el Papa Francisco a Paraguay? Y la expectativa es justamente que no es la visita del Papa, sino es la visita de un enviado de Cristo, un mensajero de Cristo. Entonces sería un encuentro espiritual, donde el pueblo católico nos encontramos para orar a Dios, para escuchar un mensaje de Cristo que nos ayude justamente a encontrarnos con, como dice el lema, con la alegría y la paz de Cristo. Esa es la expectativa que tenemos. O sea, escuchar que realmente el mensaje de Cristo a través del Papa Francisco. Así mismo. Como un instrumento de fe. Claro, como un instrumento de Cristo que viene, Él no viene a anunciarse a sí mismo, viene a anunciar a Cristo, al pueblo católico de Paraguay y a todo hombre que quiera escuchar el mensaje de Cristo, no solamente católicos. Justamente miraban en el Facebook y dice, yo soy evangélico, pero quiero ir a verlo. O sea, el Papa viene a hacer un anuncio de Cristo para el pueblo católico y para todo hombre que quiera escuchar ese anuncio. Supongamos que usted tiene la brillante oportunidad de encontrarse con el Papa y el Papa le pregunta a usted y le dice, sacerdote César, padre César, ¿con qué me encuentro en Paraguay? ¿Hacia dónde debo dirigir mi mensaje? ¿Qué usted le diría? ¿Cómo le pintaría el escenario social de nuestro país? Y también cómo le pintaría el escenario espiritual del Paraguay. Y el mensaje, diría yo, sería a las familias. Porque una familia construida en Cristo es una familia que puede también dar hijos para una buena sociedad. O sea, a la medida que la familia está construida en Cristo o en la fe, podremos tener una sociedad cada vez mejor. ¿Usted ve como que hay un desapego a la espiritualidad en los últimos tiempos en Paraguay? Yo no diría desapego, sino que en cierta manera hay un tiempo nuevo, ¿verdad? Donde el mundo habla distinto o va hablando distinto a la iglesia, pero que a la vez nos llama a los católicos o a los cristianos a ser cada día más coherente con la fe, o sea, decir que vivir con Cristo es lo mejor. Hay una incoherencia hoy en los cristianos que dicen ser cristianos y es solamente esto una cuestión nominal y que no se lleva a la práctica. ¿Es también una especie de mea culpa que hace la Iglesia Católica o cualquier denominación respecto a cómo se está llevando a la práctica el mensaje de Cristo? Yo no diría una mea culpa, porque cada individuo está llamado a vivir lo que dice creer. O sea, entonces más bien estamos llamados todos a mostrar lo que estamos creyendo, porque muchas veces decimos yo creo en Cristo, pero nuestra forma de pensar no se ve, pero mea culpa no diría. Pero quiere hacer en el fondo también, padre, de que esto fortalece quizás un poco a la religión católica en Paraguay, sobre todo, ¿verdad? Porque imagínense la presencia del sumo pontífice del Papa Francisco en Paraguay. Y lo que puede generar incluso, no el momento, el después de la presencia del Papa Francisco, teniendo en cuenta también que hay carencia en cuanto a religiosos en estos últimos tiempos. Y eso es bien sabido, padre. Claro, por eso decimos que es un nuevo fervor. Nosotros no estamos trabajando para el encuentro del Papa, estamos trabajando para no solamente ese encuentro, sino para que luego también haya como un seguimiento a todo esto, o sea, que ese anuncio no quede y ahí terminó, o sea, se fue el Papa y terminó, sino que sea como un nuevo avance en esta alegría del Evangelio, en este llamado de la paz de Cristo, ¿verdad? ¿Sabe por qué le decía un mea culpa? Porque lo escuché decir al propio Papa Francisco, decir que él instaba a los miembros de la Iglesia Católica, y lo voy a parafrasear, nos lo dijo de esta manera, a ser más agresivos en su campaña de salir a las calles y entrar en contacto con la gente, de atender las necesidades reales de la gente y poder también conducirlos hacia un camino de vida espiritual. Y lo decía el Papa, no lo digo yo. Gracias, Padre, por su tiempo y por compartir con nosotros la expectativa que tiene. Gracias a ustedes.